¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con los hijos de Noé después del diluvio? ¿Y por qué su historia sigue afectando nuestras vidas hoy? Este no es un simple relato antiguo, es una advertencia profética que revela tres caminos espirituales que todos los seres humanos recorren sin saberlo. Lo que comenzó en una familia sobreviviente del juicio divino, terminó marcando el destino de naciones enteras, y también el tuyo. Prepárate para descubrir misterios ocultos en los linajes de Sem, Cam y Jafet. Secretos que hablan de obediencia, rebelión y redención. En este video, revelaremos cómo sus decisiones siguen actuando en las estructuras religiosas, políticas y espirituales del mundo actual. ¿Estás dispuesto a examinar a qué linaje espiritual perteneces? Quiero saber desde qué país estás viendo este video. Déjamelo en los comentarios. Ver cómo esta comunidad crece por todo el mundo es un regalo que fortalece nuestra fe compartida. Tus experiencias y reflexiones también edifican a otros. Así que no te calles, comenta con libertad. Y si valoras este tipo de contenido que abre los ojos espirituales, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de historia, hablamos de revelaciones que transforman vidas. Vamos juntos en este viaje de discernimiento bíblico profundo. Después del juicio universal que representó el diluvio, el arca de Noé no solo trajo salvación física, sino también un nuevo comienzo para la humanidad. Noé, junto a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes de una generación perversa. Cada uno de ellos cargaba sobre sus hombros una misión: reconstruir el mundo, multiplicarse y llenar la tierra. Pero más allá de su función biológica, lo que destaca la Biblia es la carga espiritual que cada uno llevaba. Ellos no eran simples sobrevivientes, eran raíces vivas de futuros linajes con profundas implicaciones en las profecías, los misterios del reino y los conflictos espirituales que marcarían la historia de la humanidad. Sem, cuyo nombre significa nombre o renombre, fue el elegido por Dios para continuar la línea de la promesa. De él vendría Abraham y más adelante el pueblo de Israel, los profetas, los mártires, los santos y finalmente el Mesías. Su linaje no solo preservó la fe en un Dios único, sino que también enfrentó múltiples amenazas, persecuciones, esclavitud, guerras, herejías. Sem es símbolo de herencia espiritual, de altar familiar, de oración transmitida de generación en generación. En él vemos la imagen del creyente que no solo sobrevive al juicio, sino que guarda la revelación, honra el testamento de Dios y camina con espíritu obediente, aún en tiempos de oscuridad. Cam, por otro lado, representa la ruptura con lo sagrado. Aunque fue salvo del diluvio, su corazón parecía no haber sido transformado. Su actitud irreverente, que pronto analizaremos más a fondo, reveló un desprecio por la honra espiritual. De él descendieron naciones que se convirtieron en símbolo de rebelión, idolatría, cultos demoníacos y enfrentamientos directos con el pueblo de Dios. Cam nos recuerda que no basta con nacer en una familia de fe. El linaje espiritual no se transmite por sangre, sino por elección. Muchos han recibido milagros, pero aún así eligen el camino de la oscuridad, y esa elección no queda sin consecuencias, ni para él ni para sus generaciones. Jafet, el más misterioso de los tres, no protagoniza grandes eventos bíblicos, pero su papel es igualmente relevante. Su nombre sugiere expansión, crecimiento. Sus descendientes poblaron vastas regiones del norte y del occidente, desde Asia Menor hasta Europa. Y aunque no lleva el peso directo de la promesa, su historia nos revela un detalle profético. Habitaría en las tiendas de Sem. Esto apunta a una futura redención, a un vínculo espiritual entre los pueblos gentiles y la casa de Israel. De Jafet provienen muchas naciones que luego serían alcanzadas por el Evangelio. Él representa a aquellos que, aunque alejados al principio, serían injertados por la fe. Así, el nuevo mundo no comenzó con igualdad espiritual, sino con tres caminos: el de la obediencia que hereda promesas, el de la irreverencia que genera juicio, y el de la expansión que busca redención. Sem, Cam y Jafet no son solo personajes del pasado. Sus decisiones resuenan en las estructuras del mundo moderno, en las religiones, en los sistemas,
en las luchas por el alma humana. Comprender su legado no es arqueología espiritual, es profecía activa. Y para entender cómo estos caminos se definieron, debemos mirar más de cerca un incidente que cambió el destino de sus generaciones: el día en que Noé fue deshonrado. Uno de los momentos más desconcertantes después del diluvio es el episodio en el que Noé, tras plantar una viña y embriagarse, queda desnudo en su tienda. Este evento aparentemente trivial se convierte en una prueba espiritual decisiva para sus hijos. Cam, al ver a su padre en esa condición vulnerable, no mostró respeto ni compasión. En lugar de cubrirlo, corrió a contar a sus hermanos lo que había visto, posiblemente con burla o desprecio. Lo que hizo fue más que una simple indiscreción, fue una transgresión espiritual, una ruptura de honra, un acto que reveló la actitud interna de su corazón. Dios había salvado a Cam, pero su corazón aún no se había rendido. La reacción de Sem y Jafet fue opuesta. Ambos tomaron un manto, caminaron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre sin mirar. Este gesto, aunque silencioso, fue profundamente significativo. Representó respeto, discernimiento, reverencia hacia la autoridad y sensibilidad espiritual. Cuando Noé despertó y se enteró de lo que había ocurrido, no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo Canaán, anunciando que sería siervo de siervos. Esta maldición fue más que una declaración emocional, fue una revelación profética sobre el destino de los descendientes de Cam, marcados por rebelión y esclavitud espiritual a lo largo de la historia. Es vital entender que esta maldición no fue arbitraria. Noé, como patriarca, hablaba desde una posición de autoridad espiritual. Su bendición o juicio tenía peso profético, y Sem, por su acto de honra, fue bendecido. Bendito sea Jehová, Dios de Sem. Esta frase encierra un misterio profundo. Dios se identificó con Sem de manera especial. Fue a través de su linaje que vendría a Abraham, el pacto, los profetas y finalmente Jesús el Mesías. La bendición de Sem no fue solo por su acción puntual, sino porque su corazón estaba alineado con el propósito eterno. La honra a la autoridad espiritual liberó sobre él una herencia celestial. Este episodio nos revela una verdad incómoda. La forma en que tratamos lo sagrado afecta nuestro destino. Muchos hoy, como Cam, se burlan de la caída de líderes, critican sin temor, exponen en lugar de cubrir, pero Dios observa los corazones. Honrar no significa justificar el pecado, sino responder con respeto, intercesión y temor de Dios. En tiempos donde la irreverencia es celebrada, la actitud de Sem es un faro. La maldición no vino por un error humano, sino por una postura espiritual de desprecio hacia lo divino. Y eso es lo que marca generaciones. No solo lo que haces, sino cómo ves lo que Dios llama sagrado. A partir de este momento, las líneas se separan. Sem camina hacia la promesa, Cam hacia la confrontación, y Jafet queda en un lugar de espera y expansión. La historia de estos hermanos se convierte en una advertencia para todos los creyentes. El juicio y la bendición no siempre llegan en forma inmediata, pero siempre se manifiestan en el tiempo. Lo que ocurrió en aquella tienda no fue una simple escena doméstica, fue un espejo del alma humana frente a la debilidad, la honra y la obediencia. Ahora que conocemos el origen de la maldición y la bendición, es hora de seguir el hilo sagrado de la promesa, el legado de Sem. Sem no fue simplemente un hijo obediente, fue el depositario de una herencia espiritual que cambiaría el rumbo de la historia humana. Desde el momento en que Noé pronunció la bendición sobre él, Dios marcó su descendencia con un propósito eterno. De su linaje surgiría Abraham, el amigo de Dios, luego Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, los profetas, y finalmente Jesucristo, el Mesías. Esta genealogía no es una cadena casual de nombres, sino un testamento vivo de fidelidad divina. A través de Sem, Dios reveló que la redención no vendría por la fuerza ni por la fama, sino por la fe, la obediencia y la promesa. El llamado de Abraham, descendiente directo de Sem, marca un punto crucial en este legado. Dios le pide que salga de su tierra, de su parentela, hacia lo desconocido. Este acto de fe inaugura una nueva etapa,
la formación de un pueblo que portaría la revelación divina, la ley, los pactos y las profecías. Israel no fue elegido por mérito humano, sino por promesa, y esa promesa venía de Sem. Este linaje fue separado, probado, perseguido, pero también preservado, a través de siglos de idolatría, guerras, exilio y restauración. La mano de Dios nunca abandonó esta línea, porque en ella reposaba el plan celestial de salvación para todas las almas. Pero este legado no estuvo exento de lucha espiritual. Los descendientes de Sem enfrentaron oposición constante, desde los egipcios hasta los babilonios, desde los asirios hasta el Imperio Romano. Cada ataque físico representaba una batalla invisible contra el cumplimiento del pacto. La historia de Israel es también la historia de la resistencia del infierno contra el plan de redención. Pero el pacto de Dios con Sem fue inquebrantable. Incluso en los momentos de caída y juicio, Dios preservó un remanente fiel, un linaje que nunca se extinguió. Cada generación tenía un testigo, un profeta, un siervo que mantenía encendida la llama de la fe. Este legado también trae una gran responsabilidad. Ser parte de la línea de la promesa implica consagración, renuncia, obediencia profunda. No se trata solo de portar un apellido o una tradición, sino de caminar como Abraham, con los ojos puestos en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Sem representa a los creyentes que entienden su llamado, que abrazan el sacrificio y no negocian su fe. Su descendencia espiritual no está limitada por la sangre, sino por la fe. Como dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que andan conforme al Espíritu. El linaje de Sem sigue vivo en los corazones que aman la cruz. Y así, mientras Sem porta la luz del pacto, las otras líneas comienzan a tomar caminos distintos. Uno en especial, el de Cam, se convierte en símbolo de confrontación espiritual. Sus descendientes no solo se alejan del Dios verdadero, sino que se oponen activamente a su propósito. En el próximo tópico, veremos cómo esa línea se convierte en escenario de idolatría, rebelión y poderes que desafían directamente el plan divino. La historia de Cam no termina con su falta de respeto hacia Noé. Su linaje se convierte en un testimonio viviente de la rebelión contra Dios. Canaán, su hijo, es el primero en recibir la maldición profética que lo marcará para siempre. A partir de él surgen pueblos como los cananeos, egipcios, babilonios y filisteos, todos ellos figuras prominentes de oposición al pueblo de Israel. Estas naciones no solo rechazaron la fe en el Dios verdadero, sino que también establecieron cultos paganos, rituales demoníacos y sistemas de poder contrarios al reino de Dios. Cam representa la línea espiritual que, tras recibir la gracia, decide vivir en oscuridad. Egipto, por ejemplo, se erige como una de las civilizaciones más avanzadas e influyentes de la antigüedad. Sin embargo, su conocimiento vino acompañado de idolatría, esclavitud y opresión. Los israelitas fueron esclavos durante siglos bajo el dominio de Faraón, figura que en las Escrituras representa al anticristo, al orgullo humano que se cree Dios. La confrontación entre Moisés y Faraón no fue solo política, fue una guerra espiritual entre la autoridad divina y los poderes demoníacos que operaban en Egipto. Y Egipto descendía de Cam. La semilla de irreverencia sembrada en la tienda de Noé creció hasta convertirse en imperios que desafiaban al Creador. Babilonia, otro descendiente de Cam a través de Cus, se presenta como un ícono de rebelión espiritual. Su torre, construida para llegar al cielo sin Dios, es símbolo de la religión humana sin fe, del sistema mundano que busca poder sin redención. Los babilonios dieron origen a una serie de símbolos, misterios y rituales ocultistas que todavía influyen en las religiones y sociedades modernas. Allí nacieron muchas herejías, cultos secretos y formas de posesión espiritual que contaminan la verdad bíblica. Cam no solo produjo pueblos rebeldes, sino también sistemas de pensamiento anticristianos que permanecen hasta hoy bajo nuevas apariencias. Pero lo más inquietante es que muchas de estas culturas lograron prosperidad material. Egipto fue cuna de sabiduría, Babilonia de ciencia, Canaán de comercio. Esto demuestra que la bendición aparente no siempre viene de Dios.
El enemigo también ofrece gloria a quienes se le someten, como lo hizo con Jesús en el desierto. La línea de Cam nos recuerda que el éxito sin obediencia es peligroso, que la civilización sin santidad es una trampa, y que muchos aún hoy son seducidos por el mismo espíritu que operó en esos imperios. Las riquezas, los símbolos y los templos de esas naciones fueron construidos sin temor de Dios. Mientras el linaje de Sem portaba la promesa, el de Cam levantaba estructuras para resistirla. La confrontación no fue solo cultural o territorial, sino espiritual y profética. Cam representa al hombre que vio la gloria de Dios, pero eligió construir su propio reino. Sin embargo, no todos los linajes estaban en guerra. Jafet, el tercer hijo de Noé, sigue una trayectoria más sutil, menos conflictiva, pero con un futuro lleno de significado profético. Y es justamente sobre su expansión y su conexión con la promesa que hablaremos a continuación. Jafet es quizás el hijo de Noé menos mencionado en las Escrituras, pero eso no significa que su papel sea irrelevante. Al contrario, su legado encierra una dimensión profética profunda. Su nombre significa ensanchamiento o expansión, y eso es precisamente lo que ocurrió con su descendencia. Mientras Sem preservaba la línea de la promesa y Cam levantaba civilizaciones en conflicto espiritual, Jafet se extendía hacia las regiones del norte y occidente, poblando Europa, Asia Menor y zonas del Cáucaso. Esta expansión fue geográfica, pero también representó una apertura futura a la redención universal, que no estaría limitada a un solo pueblo. En el relato bíblico, Noé pronuncia una bendición particular sobre Jafet. Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Génesis 9:27. Esta declaración es más que poesía patriarcal, es una profecía que apunta a la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Habitar en las tiendas de Sem significa compartir el pacto, recibir la revelación, ser parte del cuerpo espiritual de los herederos de la promesa. Lo asombroso es que esto se cumple siglos más tarde, cuando el Evangelio, nacido en el seno semita, se expande hacia el mundo gentil, tocando a los descendientes de Jafet con el mensaje de la cruz y la redención. Históricamente, los pueblos de Jafet fueron los grandes protagonistas de la expansión del cristianismo en el Nuevo Testamento, desde el apóstol Pablo predicando en regiones gentiles, hasta las iglesias nacientes en Grecia, Roma y Asia Menor. Se observa cómo la profecía toma forma. Europa, poblada por naciones jafetitas, se convirtió en la cuna de grandes avivamientos, mártires, santos, cruzadas de fe y también, con el tiempo, en un terreno fértil para herejías y apostasías. La expansión de Jafet fue acompañada tanto por la luz como por las sombras. No todo lo que se expandió fue santo, pero la semilla de la verdad sí fue sembrada entre ellos. La historia de Jafet también refleja el proceso de adopción espiritual. Así como los gentiles fueron injertados en el olivo de Israel, los descendientes de Jafet fueron llamados a compartir la fe de Abraham. Esto derriba todo argumento de superioridad racial o exclusividad étnica. Dios no hace acepción de personas. Lo que comenzó con Sem se abrió a Jafet y fue ofrecido incluso a los que descendían de Cam, como los etíopes del libro de los Hechos. La expansión de Jafet muestra que el reino de Dios es más grande que cualquier frontera. Es una casa con muchas habitaciones, donde hay lugar para todo aquel que cree y obedece. Sin embargo, esta expansión también trajo desafíos. La influencia cultural de Jafet moldeó religiones, estructuras políticas y valores occidentales que, con el tiempo, se apartaron del temor de Dios. Aunque habitaron en las tiendas de Sem, muchos lo hicieron sin reverencia, mezclando la fe con tradiciones humanas. Por eso es necesario volver al origen, al propósito divino. Pero antes, debemos entender cómo surgió esta multiplicación de pueblos y lenguas, y cómo Dios intervino para frenar una unidad que se había contaminado. Es ahí donde entra el siguiente capítulo, la Torre de Babel y la división de la tierra. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse rápidamente. Los descendientes de Noé se dispersaron por diversas regiones, pero en lugar de obedecer el mandato divino de llenar la tierra,
decidieron establecerse en un solo lugar, la llanura de Sinar. Allí levantaron un proyecto ambicioso, una torre que llegara al cielo, símbolo de orgullo, autonomía y desafío abierto al Creador. Esta obra monumental no era solo una construcción física, sino un altar al espíritu del hombre, una negación de la dependencia de Dios. Lo que parecía una hazaña arquitectónica era en realidad una rebelión espiritual disfrazada de unidad. La Torre de Babel, más que un hecho histórico, es un espejo profético. Representa todos los intentos del ser humano de alcanzar lo divino sin rendición, de crear un sistema sin necesidad de fe ni arrepentimiento. Fue una ciudad organizada, un pueblo unificado, un lenguaje común, pero con un corazón corrompido. Por eso, Dios intervino. No destruyó la torre con fuego ni mandó un nuevo diluvio. Lo que hizo fue confundir sus lenguas. De la noche a la mañana, aquellos que antes se entendían perfectamente ya no podían comunicarse. La confusión generó frustración, ruptura y dispersión. Así nació la diversidad de naciones, lenguas y culturas. Este juicio divino no fue un castigo cruel, sino un acto de misericordia. Al romper su unidad rebelde, Dios impidió que cayeran más profundamente en el pecado colectivo. Pero al mismo tiempo, esta división provocó una expansión masiva de los linajes de Sem, Cam y Jafet, cada uno llevando consigo su herencia espiritual, sus símbolos, sus creencias y sus formas de interpretar la vida. Algunas culturas preservaron principios divinos, otras se sumergieron en el paganismo. La multiplicación de religiones, rituales y doctrinas erradas encuentra sus raíces en esta dispersión. Fue el comienzo de un mundo dividido, tanto geográfica como espiritualmente. La confusión de lenguas también tiene una dimensión profética inversa. En Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a hablar en diversas lenguas, y todos los que los oían entendían el mensaje. Era como si Dios estuviera restaurando, en el poder del Espíritu, la unidad que una vez fue quebrada por la soberbia humana. Donde antes hubo división, ahora había comunión. Donde hubo confusión, ahora hay entendimiento. Esto nos enseña que solo en Cristo las naciones pueden reconciliarse, y que la verdadera unidad no está en la lengua ni en la cultura, sino en el Espíritu de Dios que une a los redimidos. Después de Babel, el mapa del mundo cambió para siempre. Las migraciones se aceleraron, los imperios comenzaron a formarse, y los conflictos entre pueblos se volvieron inevitables. Pero detrás de cada movimiento estaba el plan divino: preparar el escenario para la venida del Mesías. Porque a pesar de la confusión, Dios seguía guiando a la línea de la promesa. Y mientras la humanidad se dividía por orgullo, Dios seguía llamando a los fieles para redimir su creación. En el último tópico, entenderemos cómo todo esto nos apunta a una decisión espiritual que cada creyente debe tomar hoy. ¿A qué linaje perteneces tú? Los linajes de Sem, Cam y Jafet no son simples ramas genealógicas de la historia antigua. Son espejos espirituales que revelan el corazón humano y las decisiones que cada generación enfrenta. Cada hijo de Noé representa una actitud hacia Dios. Sem refleja la obediencia, la reverencia, la fe que se alinea con el propósito divino. Cam simboliza la irreverencia, el orgullo, la rebelión que busca construir sin Dios. Y Jafet, aunque más neutro en su inicio, encarna esa humanidad que necesita ser injertada en la promesa, redimida por gracia. Esta tríada ancestral es una parábola viviente del camino, del desvío y de la restauración. Dios no dejó esta estructura sin propósito. En los linajes está codificada una advertencia profética. No basta con tener un origen santo, hay que vivir en obediencia. No basta con recibir la promesa, hay que caminar en ella. No basta con ver la gracia, hay que responder con fe. Cada uno de nosotros, aunque nacidos en distintos contextos, termina espiritualmente eligiendo a cuál de estos linajes pertenece. Vivimos como Sem, buscando la presencia divina, transmitiendo fe a nuestras generaciones, o como Cam, que aún conociendo a Dios, actúa con ligereza, menospreciando lo sagrado, o como Jafet, esperando que alguien lo invite a habitar en las tiendas de la promesa. Hoy, como en los días de Noé,
El mundo enfrenta un juicio inminente. No será con agua, sino con fuego. Las señales están en todas partes. Guerras, apostasía, confusión moral, persecución espiritual. En medio de todo esto, los verdaderos hijos de Sem se levantarán, no por superioridad, sino por convicción. Serán esos que no negocian la santidad, que no se arrodillan ante los ídolos modernos, que cargan su cruz con fidelidad. En contraste, el linaje de Cam seguirá levantando torres de Babel digitales, templos del yo, sistemas que desafían al cielo. La confrontación espiritual entre linajes es más real de lo que imaginamos, pero también hay esperanza para los jafetitas espirituales, aquellos que han estado lejos pero desean entrar. La invitación aún está abierta. Dios no rechaza al que viene con corazón humilde. Las tiendas de Sem están extendidas, no para excluir, sino para incluir a todo aquel que cree. En Cristo, la promesa se abre a todos los pueblos, lenguas y naciones. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno en el Mesías, pero el requisito sigue siendo el mismo: fe genuina, arrepentimiento sincero y una vida que honre al Dios que aún hoy llama a los suyos por nombre. La historia de los hijos de Noé es al final una elección diaria. Cada pensamiento, decisión y acción revela de qué linaje venimos y hacia cuál nos dirigimos. Dios nos invita a reflexionar. ¿Estamos edificando como Sem, viviendo con temor y propósito? ¿O caminamos como Cam, entretenidos por el mundo, pero vacíos por dentro? ¿O tal vez estamos como Jafet, esperando una señal para entrar en el pacto? Que esta advertencia no quede enterrada en el pasado, porque el mismo Dios que juzgó a las generaciones antiguas, hoy extiende su mano para redimir a todos los que decidan vivir bajo su propósito eterno. Y ahora que conoces lo que ocurrió con los hijos de Noé, ¿a cuál de sus linajes crees que pertenece tu caminar espiritual? ¿Estás edificando una vida alineada al propósito de Dios o levantando torres que Él no mandó construir? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué parte de este mensaje más tocó tu corazón. También dime qué otros temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Tu voz guía este canal. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Únete a esta comunidad de revelación bíblica y comparte este video con alguien que necesita ver más allá de la historia y escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra generación.